Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Estamos compartiendo la palabra de Josué en este tiempo, ¿no? En estas últimas semanas. Así que el día de hoy vamos a avanzar al capítulo 11. Por eso en este momento quisiera invitarlos a que podamos estar leyendo el pasaje de Josué 11, los versículos del 1 hasta el 15, y los vamos a leer de manera alternativa. Vamos a leerlos juntos. Dice lo siguiente: Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie del Hermón en tierra de Mizpa. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Hasta ahí la palabra del día de hoy. Vamos a realizar juntos una oración antes de compartir el mensaje. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos porque en esta mañana tú nos traes tu palabra de Josué para que podamos meditar en ella, para que podamos entender un poco más de tu voluntad hacia nuestra vida. Ayúdanos para que podamos tener nuestros ojos, oídos y corazón abiertos ante lo que tú nos quieres decir. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a trabajar en nosotros a través de esta palabra y nos ayudarás a que nos acerquemos más a ti y depositemos más nuestra esperanza en ti. Gracias te damos por todo, pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave de este día, es el versículo 15. Leámoslo todos juntos y a una voz. Ya de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia de la fe. Una de las primeras enseñanzas que recibimos cuando somos pequeños es la de la obediencia. Desde niños aprendemos a hacerle caso a nuestros padres y a nuestros mayores, sin grandes cuestionamientos. Pero a medida que crecemos, obedecer deja de ser la única opción para nosotros. Y además, nos volvemos hábiles en transformar la obediencia en una mera reacción mecánica o automatizada, una respuesta que damos
por compromiso, por imitación a los otros, por temor a las represalias y hasta por interés a fin de conseguir algo. No obstante, la obediencia más pura es la que nace de la confianza, porque es voluntaria y se desprende del amor. Cuando confiamos en quien está sobre nosotros, le obedecemos de corazón. Fue de esta forma que Josué y el pueblo de Israel obedecieron lo que el Señor les había mandado. Ellos confiaban plenamente en Dios y obedecerle no les resultaba una carga, sino que era para ellos su expresión de amor. Resulta muy llamativo el hecho de que la obediencia de los hebreos se dio en el marco de una guerra, porque la obediencia militar es especialmente reconocida por un acatamiento inmediato, tajante y sin discusión alguna a las instrucciones del superior. Aún así, en los israelitas se observa una obediencia más elevada, porque no era una obediencia ciega o simplemente formal. Ellos creían en el Dios que peleaba a su lado, confiaban en el Señor y lo amaban en verdad. Por eso, más que una obediencia militar o protocolar, ellos practicaban la obediencia de la fe. Esta clase de obediencia es también la que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, espera de nosotros. Una obediencia voluntaria. Dios anhela que le obedezcamos por amor, conforme a nuestra absoluta confianza en Él. Los grandes siervos de Dios como Josué obedecieron de este modo. Por esto fueron grandemente bendecidos. Sea también nuestra obediencia a Dios, la obediencia de la fe, la obediencia que nace de amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Una vez que Israel conquistó todos los reinos del sur de la tierra prometida, los reyes del norte se inquietaron ante el arrollador avance de los hebreos. Por esto Javín, el rey de Azor, siendo el más distinguido y poderoso entre los gobernantes de aquella región, reunió a todos los escuadrones cananeos que quedaban y los agrupó frente a las aguas de Merón para hacer frente a Israel. No hubo reino ni población norteña que no fuese llamada a participar de la batalla. Ellos sabían que no habría otra forma para frenar o para vencer a los israelitas, sino por medio de una vigorosa alianza. Fue así que finalmente la palabra destaca que los ejércitos agrupados por Javín eran de mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Esta vez, los contrincantes de Israel serían mucho más poderosos, más entrenados y mejor equipados que los antiguos enemigos. Esto es evidente en el hecho de que contaban con caballos y carros de guerra que representaban una enorme ventaja militar. Los hebreos apenas estaban habituados al combate cuerpo a cuerpo, así que debido a la desigualdad de condiciones, seguramente Josué y sus hombres deben haberse sentido preocupados ante su próxima lucha. Aún así, no era del todo correcto pensar que estaban en una lucha desigual. No era del todo cierto que corrían con desventaja, porque Dios estaba de su lado y Dios peleaba con ellos. Antes de su muerte, Moisés le había dicho a Israel: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. A fin de que Josué no perdiese de vista esta extraordinaria realidad, el Señor también se le presentó y le dijo: no tengas temor de ellos,
porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Dios le dio a Josué la seguridad de una victoria inminente sobre el enemigo. No le dijo cómo obtendría el triunfo. Tampoco le dijo la estrategia que debía utilizar. Solo le garantizó que sus adversarios caerían derrotados delante de Israel. Y el Señor le hizo ver que esto sería tan real que hasta le dio instrucciones de lo que debía hacer después de obtener la victoria. A los caballos entrenados para la guerra no debía matarlos, sino descarretarlos, es decir, cortarles una parte de la pierna para que quedasen rengos. Por su parte, a los carros debía quemarlos destruyéndolos por completo. De este modo, Josué debía inutilizar todo recurso militar para que nadie hiciese uso de ellos en el futuro. Por lo tanto, la victoria sería de Israel. Dios lo aseguraba. De parte de Josué y de su gente, solo debían salir a la batalla en obediencia. Y Dios volvería a usarlos como instrumentos de su implacable juicio sobre los cananeos. Así fue como los hebreos obedecieron poniendo sus ojos en el Señor antes que en el numeroso ejército que se alzaba contra ellos. No tuvieron temor, no dudaron, sino que tuvieron fe, confiaron en Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? El relato nos dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Los hebreos no dejaron que los enemigos tomasen la iniciativa. Por el contrario, los atacaron cuando estaban desprevenidos. De esta forma, los cananeos fueron tomados por sorpresa, desarmados y perseguidos. No tuvieron tiempo para organizarse y lo único que pudieron hacer fue huir para no ser exterminados. Contra todo pronóstico, Israel obtuvo una impresionante victoria. ¿Por qué? Por obedecer a su Señor. Pero la obediencia de Josué y la de los suyos no solo se vio, no solo se hizo visible en su avance hacia la lucha y en su ejecución a todo adversario conforme a lo que Dios le había ordenado. La obediencia de aquellos hombres también pudo observarse en la estricta forma en la que siguieron sus instrucciones. La estricta forma en la que siguieron las instrucciones del Señor. La palabra nos dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Los hebreos inutilizaron los caballos para la guerra y prendieron fuego a todos los carros de sus enemigos. Hacer esto representaba una difícil prueba de fe para Israel, porque hubieran podido usar aquellos animales para formar su propia caballería. Además, hubieran podido quedarse con los carros para volverse más temibles frente a otros oponentes. Pero precisamente esto era lo que Dios quería evitar. El Señor no solo quería impedir que futuros enemigos hiciesen uso de los carros y caballos que dejasen dispersos. También quería que su pueblo mantuviese su dependencia únicamente en Él y no en un arsenal militar. Quería que reconociesen que la presencia del Señor era todo lo que necesitaban para salir a cualquier batalla y vencer. No los carros, no los caballos. La presencia del Señor era todo lo que necesitaban para salir a la batalla y vencer. ¿Y sabés lo que Dios te está diciendo hoy a través de esta palabra? ¿Sabés lo que te está diciendo? Te está diciendo que es tiempo
de que quemes tus carros. Es tiempo de incinerar todo aquello que pretende tomar el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón, para que nuestra seguridad y nuestra esperanza no se asienten en carros y caballos, sino únicamente en el Señor. La presencia de Dios es todo lo que necesitamos para vencer. Aquellos que habían confiado en carros y caballos terminaron por ser destruidos. Pero quienes confiaron en el Señor resultaron victoriosos. ¿Dónde apoyas tu confianza? ¿En dónde está tu esperanza, tu seguridad? ¿En los recursos de este mundo? ¿En los mismos instrumentos a los que recurren quienes no conocen al Señor? ¿Dónde está tu seguridad? La fuerza más poderosa para nosotros está en nuestra dependencia de Dios. Por eso, la obediencia de la fe nos lleva a la más dulce bendición del Señor. Por más que no logremos entender por qué el Señor nos pide lo que nos pide, la obediencia de la fe nos lleva a la más dulce bendición. Pongamos entonces nuestra seguridad en Dios, tal como David, que proclamó: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Antes que cualquier cosa de este mundo, anhelemos andar en la compañía de nuestro Señor. De ahí vendrá nuestra victoria. Amén. Al igual que Javín, con sus innumerables ejércitos, tratando de atacar a Israel, también Satanás sale a hacernos frente con todo su arsenal. Saca su munición más pesada para destruir al pueblo de Dios. Su plan es impedir que el reino del Señor se extienda a las almas y pretende reconquistar el territorio perdido. Para esto, el diablo presenta lucha contra los miembros de la Iglesia de Cristo, buscando amedrentarlos. Promueve la persecución contra los cristianos para detener el avance del Evangelio. Persecuciones públicas con arrestos, maltratos y muerte a los siervos de Dios. Persecuciones silenciosas por desacreditar la obra del Señor con las doctrinas falsas de las sectas y las filosofías humanistas que niegan la verdad divina. Satanás invade el pensamiento de las personas, instaurando criterios en la sociedad que se oponen a la voluntad de Dios. Tiende trampas con seducciones maliciosas para esclavizar a la gente al pecado. Tienta a los hombres con ofrecimientos desleales, inmorales o perversos, cubiertos de disfraces de bondad. Levanta a los enemigos del Señor en los lugares más influyentes para destruir a su pueblo. Al parecer, como sucedió con las tropas del norte frente a Israel, se trata de una lucha desigual en la que el diablo cuenta con grandes ventajas para derrotarnos. Pero hay un factor que nos hace prácticamente invencibles. Nuestro Señor pelea por nosotros. Nuestro Señor pelea por nosotros y Él ya obtuvo la victoria completa. Nosotros, al igual que Josué e Israel, solo debemos poner en práctica la obediencia de la fe. En los últimos tiempos, Satanás saldrá a hacer guerra contra Cristo y su iglesia. No obstante, el triunfo ya ha sido sellado a favor del pueblo del Señor. Juan nos dice que las fuerzas del mal pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles.
Nosotros solo debemos obedecer a Dios hasta el final, guardando su palabra, haciendo su voluntad, no por imposición, no por imitación, no por interés, no por mera emoción, no por miedo, sino por confiar en aquel a quien amamos. Amén. Por lo tanto, más allá de lo numeroso o temible del enemigo que tengamos por delante, depositemos nuestra absoluta dependencia en el Señor y nunca en carros o en caballos. Si nos disponemos a obedecerle por nuestra confianza y amor a Él, el Dios de Israel nos conducirá a la más perfecta victoria. No olvidemos que la presencia de nuestro Señor es todo lo que necesitamos para salir victoriosos. Amén. Luego de la caída de los ejércitos enemigos, Josué salió con sus hombres a tomar las ciudades del norte de la tierra prometida. En primer lugar, destruyeron por completo a Azor, la ciudad de Javín, ese rey poderoso que había reunido las tropas, los escuadrones del norte para combatir a Israel. Luego, en un extenso proceso, los israelitas fueron conquistando poblado por poblado, exterminando a todo adversario como Moisés se los había ordenado. Él les había dicho: de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, como Jehová tu Dios te ha mandado. Como vimos la semana pasada, esto era por el juicio inminente del Señor que caía sobre aquellos que habían persistido en el pecado y en la incredulidad. Conforme a la orden que recibieron, los hebreos destruyeron a todos los pobladores de Canaán. Aún así, esta vez actuaron de forma diferente a como lo habían hecho en el pasado, porque no destruyeron todo lo que había en las ciudades que conquistaban. El relato nos dice que los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Los israelitas tomaron para sí el botín y se quedaron con las bestias. Sin embargo, esto no era producto de la avaricia de ellos. En realidad, los hebreos estaban tomando dominio de la última región de la tierra prometida. Pronto tendrían que repoblar todo el territorio y necesitaban aprovisionarse para el futuro. Así que abastecerse era actuar con sabiduría. Porque si bien ellos dependían absolutamente de Dios y por eso habían quemado carros y descarretado caballos, entendieron que ahora el Señor les entregaba como propias las posesiones de los antiguos pobladores. Una cuestión es la de tratar de armarse de recursos para volverse independiente de Dios. Pero otra cuestión es la de reconocer la bendición del Señor que nos provee de lo necesario. Aún así, nada debe llevarnos a olvidar o dejar de lado a nuestro proveedor. Por eso Moisés le había dicho a su pueblo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Aprovisionarnos para sobrevivir y equiparnos buscando cumplir la misión que Dios nos da es muy diferente a acumular bienes o tesoros con el fin de independizarnos del Señor. Podemos ver entonces dos tipos de recursos con los que podemos encontrarnos. Ambos pueden presentársenos como una oportunidad única.
pero uno es desagradable a Dios y el otro representa su bendición. Por un lado están los carros y caballos que compiten con el Señor, que tratan de ocupar su lugar y que nos apartan de Él. Por otro lado está el botín que Dios nos da para nuestra provisión. La sabiduría está en llegar a discernir qué es lo que el Señor nos entrega y qué no. Si un recurso compite con Dios o pretende desplazarlo o reemplazarlo, este nos llevará a la caída. Se trata de un carro que debemos quemar o un caballo que tenemos que descarretar. Abandonando todo pensamiento humano, haciendo morir en nosotros toda ambición, búsqueda de comodidad o seguridad terrenal. Pero si un recurso será útil en los planes divinos y glorifica a nuestro Señor, allí está su bendición. Porque Dios es nuestro proveedor, Jehová Jireh, que nos da todo lo necesario. David aseguró, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Por lo tanto, incluso un mismo recurso puede volverse para nosotros en bendición o en maldición, según el uso y el lugar que le demos en nuestro corazón. Así que quemar carros y descarretar caballos es un acto de fe, porque demuestra nuestra absoluta dependencia en el Señor. Y asimismo, recibir la provisión de Dios también es un acto de fe, por reconocer que es Él quien nos la da, a fin de que cumplamos su voluntad. Juan oró diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarnos en todas las cosas. Amén, ¿no? Pero existe un orden que no debemos ignorar. Jesús nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Juan nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Jesús nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos da el discernimiento espiritual para ver dónde está la prosperidad con la que Él quiere bendecirnos. Esa que glorifica su nombre, esa que nos conduce a cumplir sus propósitos eternos. Amén. El pasaje de hoy concluye diciendo, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. En todo lo que hizo, Josué puso en práctica la obediencia de la fe. Obedeció al Señor al realizar todo lo que Moisés le había ordenado. Su obediencia fue absoluta. No descuidó nada. No hizo a un lado ni el más mínimo detalle. Por eso, su obediencia de fe lo condujo a la victoria. La obediencia perfecta a la palabra del Señor nos lleva a su bendición. Santiago nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La palabra de Dios no solo debe ser conocida, la palabra de Dios debe ser obedecida. Debe integrarse a nuestra mente y corazón. Debe ser nuestro faro, la fuente de nuestros criterios y parámetros de vida. Y de este modo, la obediencia al Señor, y solo la obediencia al Señor, nos conducirá
a su bendición. Pero desobedecerle, si obedecerle nos lleva a la victoria, desobedecerle nos llevará al fracaso, nos conducirá a la caída, nos llevará a la desaprobación del Señor y nos privará de su favor. No hay términos medios, no hay lugares neutrales. El que no obedece a Dios lo está desobedeciendo. El que no obedece a Dios lo está desobedeciendo. No hay término medio, no hay grises en la obediencia. Y entonces no hay grises en la bendición. Decidamos entonces obedecer a Dios y su bendición llegará. Amén. Josué fue un hombre de obediencia, la obediencia de la fe, la obediencia de la plena confianza en el Señor, porque lo amaba y se sabía amado por él. Josué fue valiente en obedecer, pero asimismo, a la hora de obedecer, él fue paciente, por saber esperar en Dios antes que apoyarse en el mundo visible. Así fue como antes de vencer al enemigo, él venció su propio temor, su comodidad y su pensamiento humano. Vencerse a sí mismo fue su mayor victoria. La mayor victoria de Josué fue vencerse a sí mismo. Esta es la lucha más difícil para cada uno de nosotros. Vencernos a nosotros mismos. Hacer morir todo lo que vemos con nuestros ojos y entendemos con nuestra razón para apoyarnos en el Dios invisible y que obra más allá de nuestro entendimiento. Para obedecer su voluntad antes que la nuestra. Por eso Salomón exclamó: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. La obediencia completa al Señor es la mayor prueba de nuestra victoria sobre nosotros mismos y es la evidencia de que lo amamos y confiamos en Él. Jesús nos dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Al igual que Josué, pongamos en práctica la obediencia de la fe. Obtengamos la victoria sobre nosotros mismos. La obediencia a la palabra de Dios nos conduce a la más maravillosa bendición. Por lo tanto, escuchemos la voz de nuestro Dios y quememos todos los carros, depositando nuestra dependencia solo en el Señor. Nuestro Padre Celestial nos provee de todo lo necesario para que podamos cumplir sus propósitos. Así que seamos valientes y pacientes en obedecerle. Por confiar en Él, por nuestro amor hacia Él, guardemos su palabra. Practiquemos como Josué la obediencia de la fe. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Señor, en verdad tú nos estás llamando a que pongamos toda nuestra dependencia en ti, a reconocer todo lo que tú haces por nosotros, a avanzar en tus propósitos, a practicar la obediencia de la fe. No una obediencia fingida, no una obediencia formal, mecánica, sino una obediencia pura, por confiar en ti, porque realmente te amamos. Señor, ayúdanos a que todo nuestro corazón esté en ti, porque también nosotros queremos experimentar tu presencia. Sabemos que esto es todo lo que necesitamos para salir vencedores en nuestro día a día, en cada una de las adversidades que puedan presentársenos. Si tú vienes con nosotros, nada podrá hacernos frente, nada podrá derrotarnos, pero también todo lo que necesitamos para hacer tu misión es tu presencia. Ayúdanos a quemar carros y desjarretar caballos. Ayúdanos a quitar de nuestro corazón todo aquello que trata de desplazarte o reemplazarte
que trata de volvernos independientes de ti. No queremos ser independientes de ti, queremos ser dependientes de ti, dependientes de lo que tú hagas. Danos la sabiduría para poder identificar dónde está tu bendición y rechazar todo aquello que nos alejará de tu presencia. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y gracias por estar llamándonos a vivir en una comunión completa y perfecta contigo. Confiamos en ti, te amamos, Señor, y por eso queremos obedecerte. Te damos gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.